Ya, estamos grabando desde ahora para que puedan ver después. ¿Ya ven mi pantalla bien? ¿Claro? Sí, se ve. Dice, Ya. Vamos a partir con la revisión del test. ¿Qué todavía? Vamos a ir leyendo un poquito. Háblenme si quieren nomás. ¿Tienen alguna duda? Por ejemplo, aquí en el enunciado me dicen no. Y aquí piden, para un ciclo con sobrecalentado, que trabaja en las siguientes condiciones. El flujo de vapor con N toneladas hora, el combustible de desecho de madera de PCI, que es el combustible que vamos a utilizar, que es desecho de madera, con 3.000 kilocalorías partido kilogramo. Lo que da un precio de 6.000 pesos por cada tonelada, ¿ya? La presión de la caldera es N megapascales, en este caso N vamos a utilizarlo como 2, ¿ya? Para la solución, para que sea más fácil entenderla, ¿ya? La presión del condensador es de 0,01 megapascales y el sobrecalentamiento a 760 Kelvin, que son 487 grados Celsius. Y los rendimientos están expuestos acá, ¿ya? Y lo que hay que hacer es determinar el costo del kilowatt hora generado en pesos por cada kilowatt hora, ¿ya? Entonces partimos con el desarrollo. Aquí si ven el diagrama esto es lo primero que tienen que partir en un ejercicio. Es definir el tipo de ciclo, ¿ya? En este caso el ciclo es un ciclo sobrecalentado. Aquí dice, para un ciclo con sobrecalentamiento. Porque algunos hicieron otro ciclo en el que va dentro de la campana. Pero si te dicen sobrecalentado, se sobrecalienta. O sea que es vapor sobrecalentado. Aquí, ¿ya? Entonces partimos con el punto 1, que este punto es el punto justo antes de entrar a la turbina, ¿ya? Entonces entramos con 2 megapascales a la temperatura que nos dio el profesor. Aquí, en este caso, se hubieran equivocado, se hubieran hecho lo que hicieron antes, porque algunos me pusieron 580 Kelvin, que yo creo que lo sacaron por la campana, que cuando aquí llegaba acá. Pero en realidad no, por eso el profesor da la temperatura, ¿ya? Esta. Por eso nos vamos al diagrama Molière. ¿Ustedes saben utilizar bien más o menos el diagrama Molière o no? Yo al menos sí. Sí, todo yo creo que es sí, como igual. lo que todos sabemos hacer y es lo más práctico, porque igual uno se puede tirar a fórmulas, pero uno se va a demorar más, ¿cachai? En más tiempo y hay que tratar de hacer rápido el momento de encontrar la entalpía de los puntos. Y hay que ser certero de que hay que encontrar siempre la entalpía, porque eso es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces encontramos la entalpía del punto 1 con su presión y su temperatura. Encontramos la entalpía gracias al diagrama Molière. Después, este proceso del 1 al 2 es un proceso isotrópico, o sea, entonces que la entropía es el mismo, ¿ya? En la misma entalpía, o sea, la misma entropía en el punto 1 y el punto 2. Entonces nos vamos con la presión del condensador. Si se fijan aquí dice presión del condensador, que es 0,01 megapascales, y definimos el punto 2. Y encontramos la entalpía del punto 2, ¿cierto? La del punto 3 hay que bajar, ¿cierto? Hasta llegar al lado izquierdo de la campana. Y esa es la temperatura HF. ¿Saben usar tablas de vapor? Sí. Ya, van a la tabla de vapor con esa presión y les da la entalpía F, ¿cierto? Y esa es la que colocan acá. Diego, pero ¿cómo sabes tú cuando ocupáis el HF o el HS o el otro que sale Es ahí que el en la tabla? HF, el HF es de la entalpía del vapor húmedo, al lado izquierdo. El ¿Cachai? fluido, gas, ¿Ya? HF, HG. ¿Cachai? El HG sería cuando ya está Al pasando lado derecho. al lado derecho. Y Mira, FG cuando está entre medio de ambas. exacto. Y ahí para calcular el HFG tienes que como que ver el título vapor y esas cosas porque está entre este y este, ¿cachai? Ya vale. Entonces, para determinar el punto 3 vas con la presión del condensador de 0,01 y buscas el HF, que es el que es de la curva de la campana al lado izquierdo, ¿ya? Ese HF y la campana del lado derecho es HG. Pero eso no lo usamos nunca, ¿ya? El HF es lo que importa. O sea, se usa la LHG, pero cuando tenía un ciclo que llega aquí a la campana al lado derecho, ¿ya? ¿Van entendiendo? Sí. Ya, entonces, en el punto 4 tenemos la presión esta, la presión de la caldera, ¿cierto?
Pero en este caso da lo mismo, porque nosotros lo que habíamos dicho al empezar la práctica era que en este punto uno tiene que ir con un proceso isotrópico, ¿cierto? Pero la entalpía es la que varía tan poco entre el punto 3 y el punto 4 que se considera igual. La entalpía del punto 3 con la entalpía del punto 4. ¿Ya? Esa parte la teníamos clara del cálculo de entalpía, ¿cierto? Sí. Ya. Pasamos al cálculo de energía transferida. Entonces aquí hay que calcular el trabajo. Y eso es H1 menos H2. Entonces tenemos 3.440 kJ partido kilogramo menos los 2.350 que son de la entalpía en el punto 2. Nos da 1.090 kJ partido kilogramo. Y ahora sacamos el calor absorbido. Y ese calor absorbido es el absorbido por la caldera. ¿Ya? Bueno, entonces del punto H1 al H4, porque este es el proceso de calentamiento de la caldera, ¿ya? Sí. H1, H4, 3.440 menos los 191.8 nos da 3.248 kJ partido kilogramo. Después sacamos la potencia eléctrica, ¿ya? Que la potencia eléctrica, el flujo de vapor, que son los 0,56, esto se deja en kilogramos partido segundo, por el trabajo de la turbina ideal, que sería los 1090, que aquí algunos pusieron el trabajo neto, que igual es considerado bueno, pero una vuelta más, y por el rendimiento de la turbina y el rendimiento del turbogenerador. ¿Por qué? Porque estamos analizando la potencia eléctrica, que aquí se genera la potencia eléctrica entre el punto 1 y el punto 2. ¿Y qué se encuentra acá? La turbina y el generador. Entonces por eso utilizamos esos dos rendimientos. Y luego pasamos al cálculo del consumo de combustible en toneladas hora. ¿Qué sacamos? El flujo de vapor, ¿cierto? Por los 3.248, que es el calor absorbido por la caldera, partido el rendimiento de la caldera por el PCI. Esto se pasa de kilocalorías partido kilogramo a kilojoule. Ahí queda 12.540, que se multiplica por 4 puntos y algo, ¿ya? Y nos da 0,17 kilogramos partido segundo. Esa es nuestra masa de combustible. Pero nosotros la necesitamos en tonelada hora. ¿Por qué? Porque nos dan el precio en tonelada hora. O sea, el precio por tonelada, ¿ya? Entonces sacamos los 0,6 toneladas hora. Y en una hora de operación, el costo sería las 0,6 toneladas, que sería una hora, por 6.000 pesos por cada tonelada, partido los kilowatt hora. Porque nos piden el precio del kilowatt. Porque en los 0,6 toneladas por los 6.000 nos va a dar el precio de las 384,6 kilowatts. Lo dividimos y nos da el precio por cada kilowatt. Oye, 9.36 pesos. Diego, disculpa, Dime. Diego, disculpa. Oye, en el cálculo de la potencia desarrollada, ese 0,7 y el 0,9 son los del turbogenerador y la turbina interna, ¿cierto? Sí, de la turbina y el turbogenerador. ¿Por qué? Porque la potencia eléctrica se genera entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Sí, Y sí. entre esos puntos es cuando empieza a girar la turbina. Entonces, consideráis el de la turbina, y la turbina va anclada, casi siempre una caja o un eje directo mecánico hacia el turbogenerador. Entonces se ocupan esos dos rendimientos. El de la caldera solo se usa cuando calculamos la masa combustible. ¿Ya? Vale, buena, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Entendieron bien el ejercicio del test o no? Sí. Yo quedé duda en la parte del cálculo de entalpía. Ya, dime. Si puedes para el punto 1 y, bueno, en realidad las 4 entalpías es que me he colgado. Ya, mira. Se olvidó un poco. Tenéis que partir por esto. El profesor siempre, casi siempre en este tipo de ejercicios, como el test que pasa ahora, da la presión de la caldera, ¿cierto? Que son 2 megapascales, ¿ya? Y te da la temperatura, aquí te la da, el sobrecalentamiento. Porque te dice que se produce un proceso de calentamiento, pero con sobrecalentamiento. Entonces pasamos la campana, llegamos al punto 1. Entonces vamos al diagrama Molière. Este es de otro ejercicio el que tengo en la raya roja, que es de la práctica. Pero aquí, por ejemplo, tú vas con tu presión, que son estas. Ponte tú en este caso 5 megapascales, un ejemplo. 5 megapascales y lo intersectas con las curvas de temperatura que son estas, que van aquí rectas y después descienden, ¿ya? Y luego encontrando tu punto vas al lado derecho y encuentras tu entalpía. Esa parte la tienes clara, ¿cierto? Sí. Ya, entonces encuentras tu primer punto y te das cuenta que del punto 1 al punto 2 es un proceso isotrópico. Entonces vamos en línea recta, ¿ya? Del 1 al 2.
Vamos del 1 al 2, tenemos los 0,01, que es la presión que nos dan. Entonces tú trazas tu línea recta en el diagrama Molière y lo intersectas con el de presión. Te lo voy a mostrar acá. Ya miren, en este caso, traza una línea recta por la línea de la entropía, ¿cierto? Y tú una vez que la trazas, la intersectas con la curva de presión que tú necesitas. Por ejemplo, ya aquí pongamos la de 0,1 megapascales, para darte el ejemplo. Entonces tú bajas por la curva de presión hasta intersectarla, hasta acá. ¿Ya? Y ahí hacia el lado derecho encuentras tu entalpía. Entonces, ya tiene el punto 1 y el punto 2. El punto 3, tú vas con la presión que tienes, esta, a tu tabla de vapor, a tu tabla, y encuentras la entalpía F. ¿Qué es la entalpía F? Es que a cierta presión, esta, va a llegar a un punto que va a tocar la campana por el lado izquierdo. Y ese es tu HF, la entalpía en ese punto por esa curva de presión, ¿ya? ¿Estás entendiendo? Sí, Diego, pero esa de qué tabla lo saco. De las tablas de vapor. Te voy a mostrar una tabla de vapor, por ejemplo, para que la agache más. Creo que la tengo. Ahí, mira. Aquí una tabla más o menos de vapor. De estas tablas. ¿Ya? Entonces tú, ¿cachai que vienen unas con temperatura y otras con presión? Pero esta tabla no, pero la de arriba. En esta. Esta es del amoníaco. Y tiene caleta tabla esta. Esta. Esta es estado de saturación líquido vapor de tabla de presión, ¿ya? Entonces tú vas con tu presión, la que tú necesites. En este caso era 0,01, creo. Que esta te la entregan harta. Ya mira aquí. Aquí están las presiones, aquí están kilopascales. Y aquí están megapascales. Ya, por ejemplo, el de 0,1. Ponte tú que tu presión de la otra era 0,1. Tú vas acá y esta es la línea HF. ¿Ya? Y esa es la entalpía que tienes que utilizar cuando utilizas el condensado. Por ejemplo, en el caso de nosotros era 0,01, 191,8. Era aquí, en 10 kilopascales. 0,01 megapascales son 10 kilopascales. Y ahí están los 191,8, ¿ves? Que es la línea del HF. Y esa es la que tienes que colocar en el condensado. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda para pasar al ejercicio de la práctica? Todo bien. Ya. ¿Las tablas estas están en un anexo en ADECA o están en el libro ese que mostraste solamente? Mira, yo no sé si el profe habrá subido algunas tablas. Sí, Pero Están en la hay guía Profe, que está subió ahí. una una beca tabla. que se llama Vapor Sí, Tablas, ya, ¿viste? Tiene subió una tabla. ya, Una esta hoja. es- PDF. Oye, la resolución de ese ejercicio, ¿la enviaste o está en algún lado? ¿Esa? no. Por eso se mostró solamente acá. Después tengo que verla porque esta la hizo el profe. Entonces ahí tengo que decirle si la puedo mandar, si la quieren. Y eso. ¿Ya? Ya, entonces deja anotar la última cosita que me queda. Ya, O dale. deja sacarle pantalla. ¿Estás listo? ¿Me escuchan o no? Sí. Ya. Y se escucha. ¿Ya estás listo con ese ejercicio? Para que pasemos al siguiente. ¿Alguna duda antes de pasar al otro? Ya, vamos al otro no.
Ya. Este el profe creo que lo mandó antes, ¿cierto? A ustedes para que lo leyeran. Sí, en el Sí. correo. Ya. Vamos a leerlo un poquito antes para que plantear más o menos cómo tendríamos que abordar. Para satisfacer la demanda interna de vapor y venta de electricidad al CEN, un proveedor extranjero ofrece a una importante empresa local el proyecto de planta cuyo diagrama se adjunta. La inversión es de 25 millones de dólares y utiliza dos combustibles, el gas 1, el MG, y el gas 2, el BFG, cada uno con su PCI y su precio por cada metro cúbico normal. Los precios de venta son de 20 dólares la tonelada pues de vapor, porque aquí están vendiendo dos productos. Uno es vapor, o sea, la caldera expulsa el vapor y se pasa por un circuito que regula la presión y se tira a venta para producción a 20 dólares la tonelada. ¿Ya? La electricidad son 100 dólares por megawatt hora. Se vende. Y de acuerdo a los valores registrados en el diagrama y las estimaciones que usted quiera conveniente considerar, se pide verificar si la potencia generada es coherente con las variables de proceso indicadas en el diagrama. Y verifique la coherencia de las variables de proceso indicadas para el generador de vapor. ¿Ya? Y evaluar económicamente el proyecto. O sea, si es rentable aceptar el proyecto de estos que están ofreciéndolo o no. Este es el diagrama de la planta. Vamos a ver aquí un poquito más o menos de qué se trata. Aquí vemos la caldera. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que vemos? Centrémonos un poco en Turbina. esto. Ya, las turbinas. Vemos que llega un flujo de vapor, ¿cierto? A la primera turbina. Y hay una serie de extracciones, que eso es lo importante. Hay una extracción acá. Hay una extracción después en la siguiente turbina. Y hay una extracción ya al final del proceso, ¿cierto? Y después se van al aerador. ¿Entienden ese proceso, cierto? Sí. Este es el vapor que se vende a proceso. Son 40 toneladas de vapor por hora. ¿Ya? Y este valor es los 81.6 toneladas hora, son las que van a la caldera. Pero de la caldera salen 80 toneladas hora a 70 bar. Cuando salen de la caldera, ¿ya? A 70 bar. Pero cuando entran al proceso de la turbina, si se dan cuenta, llega a 66 bar ya. O sea, en el trayecto de acá a acá se genera una pérdida. Bueno, lo que tenemos que tener como datos para proceder a seleccionar los puntos es este dato, ¿cierto? Que es como nuestro punto 1, ¿cierto? Nuestro punto 2 sería este dato, nuestro punto 3 sería este dato, y nuestro punto 4 sería este dato. De cada uno tenemos los flujos y tenemos las presiones, si se dan cuenta. Y del punto 1 tenemos la presión y la temperatura, entonces ya podemos encontrar el punto 1. Porque si se dan cuenta, de este yo no tengo temperatura, de este no tengo temperatura, de este sí, pero de estos otros dos puntos no. Y aquí vamos a tener que plantear cómo es el ciclo. Si ustedes van al diagrama Molière y buscan este punto, que va a ser su punto 1, se van a dar cuenta que es un ciclo sobrecalentado, que es el que les mostraba aquí en el Paint. Es acá, en este punto. ¿Ya? Nos vamos al ejercicio. Y tenemos el punto 1, ¿cierto? Y tenemos la presión que eran 66 bar, que son 6.6 megapascales, y la temperatura que nos dan. Esos dos datos los sacamos del diagrama, ¿cierto? Y con el diagrama Molière obtenemos la entalpía, que son 3.370 kJ partido kilogramo. Luego de eso tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos con el otro, pero si se dan cuenta, el antiguo era como de un punto 1 a un punto 2 simplemente. Pero en este caso tenemos una serie de extracciones, o sea, tenemos el punto 1, luego un punto 2, un punto 3 y un punto 4. Quizás se les podría haber hecho un caldo de cabeza cuando ven el diagrama y ven esas extracciones, no saben cómo abordarlas, pero se aborda así. Si vienen extracciones,
del punto 1 al punto 2, que en este caso sería el punto 4, hay como punto intermedio, ¿ya? Y eso hay que evaluarlo. Y es como lo que hay que evaluar, porque al final, a nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Sigamos el ejercicio. Verificar si la potencia generada es coherente con las que nos están diciendo. Y si vemos el diagrama, nos dice que hay que calcular que esta planta produce 12.55 megawatts de electricidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que calcular la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia? Es la masa de vapor, ¿cierto? El flujo de vapor por un delta H, que antes era de 1 a 2, ¿cierto? Porque aquí ya nos están dando la masa de vapor. Antes acuérdense que hay que sacar la masa de vapor, o si es que no la daban en algún ejercicio. Pero la masa de vapor por un delta H. En simples palabras es eso, la potencia. Entonces, pasamos a obtener el punto 1 que teníamos, y después hacemos que la entropía es la misma, definimos que la entropía es la misma para todos los puntos. Ya, porque es un solo proceso, como les mostraba antes, que era antes de 1 a 2 en el test, ahora es de 1 a 4 con esas extracciones. Entonces vamos que la entropía es la misma, como les decía, y vamos seleccionando los puntos a partir de las presiones que nos van dando. Por ejemplo, la presión esta es 6.6, la otra presión es 1.7. Entonces vamos a nuestro diagrama Morier y buscamos el 1.7. El 1.7 debería estar por acá, ¿cierto? Nos movemos por la curvita y llegamos a un punto. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que ir haciendo. Una cosa así. Aquí yo lo hice al lote, ¿no? Pero creo que se entiende lo que quiero decir, ¿cierto? Eso sí. Sí, sí. Entonces ya, trazamos nuestra recta de la entropía y vamos por las curvas de presión que nosotros ya seleccionamos, que nos da el diagrama de las presiones. Entonces vamos, la de 1.7, para encontrar nuestro punto 2. Después vamos con la misma curva, pero la de 0.69 megapascales, y encontramos el punto 3. Y vamos por la otra curva de la última extracción, que es de 0.01, y encontramos el punto 4. Ya tenemos los 4 puntos. Entonces ahora tenemos que encontrar la potencia, la que nos están preguntando. Y aquí tenemos que hacer algo, porque si se dan cuenta... ¿Puedes subir un poquito, Diego? ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Ya, ya. Ya. Aquí digo que para obtener valores de la entalpía se utilizó el diagrama Molière, porque entonces esos valores son como aproximados, porque no son tan certeros como hacerlos con fórmula, pero cumplen el mismo objetivo y es más rápido, ¿ya? Entonces pasamos a las masas, ¿ya? Partimos en el diagrama con 80 toneladas hora, pero después hubo una extracción que se fueron 39.4 toneladas hora, ¿cierto? Después la otra extracción se fueron 9.6 toneladas hora. Y en la última se fueron 31 toneladas hora. Esas son las 80 toneladas que entraron, pero salieron parcializadas, ¿cierto? Entonces, aquí pasamos las masas que corresponden a las extracciones, que partimos en 80, después 39.4, después la otra 9.6 y la última 31. Y las pasamos a kilogramos partido segundo para trabajarlas en la fórmula. Entonces, en nuestro primer tramo, aquí tenemos que sacar las potencias, pero por tramo. Entonces, partimos en el tramo 1 al 2. Partimos con los 80 toneladas, que son 22.2 kilogramos partido segundo. Y aquí tenemos nuestro delta H, que son del punto 1, los 3.370, menos el punto 2, que son los 3.000 kJ partido de kilogramo. ¿Ya? Después pasamos al otro tramo, que es del 2 al 3. En ese estaban los 22.2, pero se fueron ya 10.9 kilogramos partido segundo, que son los 39.4 toneladas hora, ¿cierto? Tenemos nuestra masa, y ahora por nuestro delta H, que son los 3.000, que es del punto 2, menos los 2.790 del punto 3. Ahora sumamos la otra potencia que nos queda, que es el punto del 3 al 4. Aquí tenemos los 22.2 kilogramos partido segundo, menos los 10.9 de la primera extracción, después los 2.7 de la segunda extracción. Y esto nos da 8.6, que es lo que va a quedar al final, ¿ya?
Así que simplemente tuvieron haber puesto esta. Pero por fines didácticos se le resté para que vieran que están como saliendo los flujos. Y esto se multiplica por su delta H, que son los 2790 del punto 3, menos los 2150 del punto 4. Y eso nos da una potencia de 16.091 kilowatts. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven este valor, estamos súper arriba sobre lo que nos dice la planta. ¿Ya? Que ellos entregan 12.000. Entonces sacamos el rendimiento para que dé eso, y esa planta tiene un rendimiento de 0.78%. ¿Ya? Entonces su planta, la que ellos nos proponen, es una planta con un rendimiento de 0.78 y es un rendimiento que está dentro de este tipo de planta. Un 80%, 75%, 84%, está bien, dentro de ese rango, ¿ya? Entonces aquí ponemos que dicho rendimiento está dentro de los valores esperados para los turbogeneradores, que es la primera pregunta que nos estaban preguntando. Si esta planta era coherente, los valores que ellos nos entregaban. Y ahora pasamos con la segunda parte de la pregunta. Si se fijan, era simple el ejercicio, pero cuando uno ve el diagrama, como que se complica un poco. Yo me perdí un poquito. Diego, Si podéis yo tengo mostrar. una duda sobre el comentario final. Dice Ya. que están dentro de los valores esperados. Me perdí. ¿Comparado con qué valor lo tengo que hacer? No, contra los valores de los turbogeneradores, del rendimiento normal de un turbogenerador. Por ejemplo, si nos dicen que un turbogenerador tiene un rendimiento del 50-40%, ya está. No nos sirve esa planta, ¿cachai? Porque nos va a estar Vale, entregando una sí. cierta potencia, pero la vamos a perder por ese rendimiento que tiene, ¿cachai? Pudimos haber sacado mucho más con un rendimiento adecuado. Vale, gracias. Porque esta planta teóricamente genera los 16.091, ¿cierto? Pero ellos nos están diciendo que genera 12.550. Entonces nosotros obtenemos ese rendimiento. Y decimos, entonces esta planta tiene un rendimiento de 0.78%, ¿ya? Sí, Ya. Entonces los valores por los que nos preguntaron son coherentes. Y comenta y le pones que el rendimiento está dentro de lo que se espera para un turbogenerador. Bueno, pasamos a la parte B que dice, verifique la coherencia de las variables de procesos indicadas para el generador de vapor. Comente. Entonces, para el generador de vapor, en la caldera, ¿ya? ¿Qué tenemos que sacar aquí? El rendimiento de la caldera. Y ver si eso de rendimiento es un rendimiento si es un rendimiento del que ellos especifican, porque ellos especifican aquí un rendimiento. ¿Se lo ven acá? Verifique qué decía. Verifique la coherencia de las variables de proceso indicadas para el generador de vapor, la caldera, ¿ya? Y ellos nos dicen que tienen no sé si se fijan acá. ¿Alcanzan a verlo? Que dicen que tiene un rendimiento de 87%. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a corroborar si eso es cierto. Ya. ¿Qué tenemos que hacer acá? Para sacar la potencia del generador es el calor absorbido, ¿cierto? Partido el calor del combustible. Eso es lo que mide el rendimiento, que es con tanto calor que entrega el combustible, cuánto soy capaz de aprovechar. ¿Ya? Entonces tenemos una masa exterior que es de 1.6, que si se fijan cuando entra un 81.6 toneladas ahora. No sé si se recuerdan en el diagrama. Vamos a ver el diagrama para que se acuerden. Que aquí entran 81.6. Pero salen 80 toneladas ahora. ¿Ya? Y de esas 80 toneladas ahora hay una masa exterior que es la de 1.6. Y esa es la que vamos a valorar acá, que es como calor externo. Entonces tenemos la masa externa, que son los de 1.6, el flujo externo, que son los 1.6 toneladas hora, por HF. En este caso, ¿cuál es el HF que nos están diciendo acá? Ese HF es de la presión a la salida de
de la caldera, ¿ya? Vamos a verla acá. Son 70 bar. Esos 70 bar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tabla que vimos antes y buscamos 70 bar y ponemos el HF de los 70 bar. Presión a la salida de la caldera. Es que es el punto de la salida de la caldera, pero yo te estoy diciendo que con la presión de la salida de la caldera, tú vayas a la tabla termodinámica, busque los 70, y en este caso son 7. 1267, porque eso está en megapascales. ¿Ya? Son 7 megapascales, y ese es tu HF. Porque la presión a la salida de la caldera son 7 bar, ¿ya? ¿Ya? Encontramos el HF, y hay que poner el H0, menos el H0, ese delta H que es del H0. ¿Y cuál es el H0? Es el punto de la entrada. ¿Y ese cómo lo sacamos? Vamos a la presión. CP por delta T. Bien, mira, aquí está. Acá. Eso está buscando. Ahí está. ¿Ya? El delta T va a ser la temperatura a la que va entrando con una temperatura de referencia que siempre es 0 grados. ¿Ya? En realidad entonces colocáis como delta T la temperatura del fluido al que va entrando. ¿Ya? Y nos da 460 kJ por No entendí eso del 110. No Mira, entendí. en el diagrama vemos que entra a esa temperatura. ¿Cierto? Sí. Ah, ok. Ya. Entonces, cuando nosotros calculamos la entalpía de ese punto, lo hacemos con el CP delta T, ¿cierto? Pero ese delta T va a ser los 110 menos una presión de referencia que siempre la utilizan como 0. Entonces va a ser tu delta T 110. Ok. Ya, entonces. Tenemos el H0, ¿cierto? Y aquí más la masa de vapor menos el H1 menos el H0. El mismo H0 de antes, que es del proceso anterior, que de la entrada con la H1, que es cuando ya va a entrar a la turbina, y eso se coloca en los 80, porque los 80 toneladas después con esa entalpía al momento de entrar a la turbina. Al final del proceso, por así decirlo, antes de entrar a la turbina. Entonces, repasemos. La masa exterior, que son los 1.6 toneladas. Aquí lo vamos a ver con los datos. La 1.6 toneladas, partido 3.6 para pasarlo a kilogramos partido segundo. Y aquí el delta H serían los 1267, que es la HF, que fuimos con los 70 bares a la tabla y encontramos el HF, ¿cierto? Menos los 460, que son el CP por delta T, que es 4.18, el CP, por 110, que es nuestra delta temperatura, y nos da 460 kJ partido kilogramo. Más, que ahora vamos a hacer el lado derecho de aquí de la fórmula, que es la masa del flujo de vapor por H1 menos H0. Entonces tenemos los 80 partido los 3.6 para pasarle a kilogramos partido segundo, por los 3.370 menos 460. ¿Ya? Y ahora pasamos a la parte de abajo. Si se dan cuenta, ahí es que la masa de combustible por su PSI. Pero tenemos dos combustibles. ¿Se recuerdan? Que son dos gases. Son estos dos gases. Entonces hacemos lo mismo que el CP por el delta T, pero lo sumamos. Entonces, perdón, es el PSI por la masa de combustible, y la masa de combustible está acá, miren, en el diagrama. Por eso este ejercicio es bien enredado, porque tenéis que estar viendo el diagrama constantemente para buscar los datos, ¿ya? Hay que ver todos los detalles del mapa. ¿Ah? Ver todos los detalles del mapa. Sí, vos tenéis que estar atento a ver el diagrama bien. Entonces, aquí tenemos, si se fijan, 2.500 metros cúbicos son normal metros cúbicos hora. Normal porque están en condiciones normales, una temperatura normal y la presión a nivel del mar, ¿ya? Por eso es N. No es que sea Newton metro cúbico. Tenemos los metros cúbicos partido hora, que es nuestra masa de vapor, porque eso es lo que utilizamos en una hora, ¿ya? Por el CP, que son los 4.187 kilocalorías partido Newton metro cúbico, y los 90.000 metro cúbico partido hora, y el su PSI de 706 kilocalorías partido metro cúbico.
Entonces, la fórmula nos dice que es la masa de combustible por el PCI. Ya tenemos la masa de combustible, los datos que nos dieron en el diagrama. Entonces tenemos los 1500 por los 4187 y los 90.000 por 706. Estos son las masas, ¿cierto? Los flujos, perdón, de combustible por su PCI. Y lo dividimos por 860 para pasarlo, porque aquí lo tenemos en metro cúbico, ¿cierto? Partido metro cúbico partido hora por 706, que lo tenemos en kilocalorías, ya por metro cúbico. Entonces tenemos que pasarlo de hora a segundo, porque el de arriba lo tenemos en kilogramos partido segundo, y pasarlo a kilojoules, los kilocalorías. Entonces, para hacerlo más simple, para que no tengan que hacer los 3600, y el otro factor de los 4 y tanto, lo dividen por 860, ¿ya? Y ahí va a quedarle en kilogramos y en segundos. ¿Ok? Ok. ¿Entendieron lo de los masa combustible, cierto? ¿O dudas? Por No. por mi parte, no, bro. Ya. Y esto, la fórmula va multiplicada por 100 para entregarlo al tiro como porcentaje. Lo que nos da un 80.1%. Y tenemos que el rendimiento generado es de 80.1% por nosotros el que calculamos el teórico, y el rendimiento especificado por ellos es de 87%. El rendimiento está más bajo del de que ellos nos dicen, pero aún así ese valor de 80% está dentro de los rendimientos esperados por una caldera. ¿Ya? ¿Ok? Vale. Pasamos a la evaluación económica. La evaluación económica nos dice que evaluemos económicamente el proyecto por completo, o sea, tenemos que sacar los costos, el PRI, ese tipo de cosas. Entonces, primero calculamos los ingresos. Estamos vendiendo vapor y estamos vendiendo electricidad. El vapor lo estamos vendiendo a 40 toneladas. Estamos vendiendo 40 toneladas por hora. Y cada tonelada vale $20. ¿Cierto? Lo multiplicamos. Y lo sumamos por los 12.550, que es lo que ellos están generando de electricidad con ese rendimiento. Y lo están vendiendo cada kilowatt a $0,1 cada kilowatt. ¿Cierto? Lo sumamos y nos da que son $2.055 por cada hora. Atento que es importante que vean cuáles son cada hora, cuáles son anuales. Pasamos a calcular el costo del combustible. El costo del combustible es el gas 1 más el gas 2, que son los 1.500 metros cúbicos hora, por ¿cuánto vale? $0,05 el metro cúbico. ¿Por qué? Porque valía 5 centavos de dólar. Si se ven en el enunciado, valía 5 centavos de dólar. Entonces, para hacerlo más fácil, por $0,05 el metro cúbico, para dejarlo todo en dólares. No en centavos de dólar, ni en millones de dólares. Luego, lo sumamos con el gas 2, que son los 90.000 metros cúbicos hora, por 1 centavo de dólar, que son $0,01 el metro cúbico. Hacemos la operación y nos da que son $975 por hora el costo de combustible. Y el costo no combustible, que ese se saca del apunte de centrales de energía, el primer apunte que le dio el profesor. ¿Lo han visto ese? Supongo que sí, pero no recuerdo ahora. Ya, Bueno. en ese apunte salen unas tablas que son de algunos de costo. Y algunos tienen hasta unos de inversión, otros de costo, otros costos marginales, pero siempre se sacan estos, que es costo no combustible y el costo fijo anual. Y estos se sacan por el apunte, que en el apunte central de energía, en la página número 10, está la tablita que dice, para esta central, use $3,5 por cada megawatt para calcular como el costo no combustible, ¿ya? Entonces nosotros encontramos este valor, ¿cierto? Que está por la tablita, en la página número 10, que son los $3,5 por cada megawatt hora, y nosotros producimos 12.55 megawatt hora, ¿cierto? Entonces nos da que son $44 por hora nosotros gastamos de costo no combustible. Y de costo fijo, este otro factor, ese 0,01, que te dice en la tablita que el 1% de la inversión. El costo fijo anual, entonces, que ahí se consideraría mantención, limpieza, pagos
cualquier otra cosa, como costo fijo anual, estaría considerado el 1% de la inversión. Y esos 25 millones nos dan en el enunciado, nos dicen que el proyecto de ellos como inversión son 25 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, 0,01 por 25 millones son 25.000 dólares al año. ¿Ya? Este dato es anual. Todos los otros son por hora. Entonces pasamos a calcular el margen anual, que son los 2.055, que son nuestras ganancias por ventas, menos los 975, que son nuestros costos de combustible, menos los 44, que son los costos de no combustible, ¿cierto? Y lo multiplicamos por las horas del año, que son 24, va por las horas del día, que son 24, por los días del año, que son 365. Y lo multiplicamos por un factor de planta. Este factor de planta, el profe siempre lo coloca como entre 0,5 y 0,6, ¿ya? Así que les toca colocar un factor de planta para calcular el margen anual, 0,5, 0,6, para que lo anoten. Y menos, porque aquí calculamos todo esto, un margen anual. Entonces después tenemos que restar los 25.000 dólares, que son del costo fijo anual, porque estos son datos del año. Y nos da como margen anual 5.42 millones de dólares al año. Eso entonces es lo que estaríamos ganando anualmente con este proyecto, a los precios de venta que nos dan y a los precios de combustible que nos están dando. Calculamos el PRI, que es la inversión, que son los 25 millones de dólares, dividido los 5.42 millones de dólares que nosotros ganamos al año. Entonces, en 4.61 años, que son aproximadamente 4 años, 8 meses, nosotros estaríamos recuperando nuestra inversión. ¿Entendieron, chiquillos? Sí, sí. ¿Alguna duda del Sí, va bien, ejercicio? va bien, va bien. Para que después para el certamen puros 7. Oye, y por ejemplo, con respecto a algún comentario sobre esos resultados, ¿qué se puede decir? Que es un buen tiempo para una inversión de 25 millones de dólares, recuperarla en 4 años y 8 meses está ideal. Ya, Si ya veis que son más de 20 años, una cosa así, igual dependiendo de la cantidad de la inversión. 25 millones de dólares y recuperarlo en 4 años, espectacular como negocio. Diego, por ejemplo, viendo el gráfico de arriba, ¿Ya? si podéis subir, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, era que todas las entropías eran las mismas. Sí, po. En este Pero, y caso por sí. ejemplo, ¿en qué caso, qué tipo de circuito o qué podría cambiar que haga que este gráfico cambie? Entre ese punto y este punto, entre el 1 y el 4, Sí, ninguno, casi ninguno. El profe siempre hacemos ciclo o con el... sobrecalentamiento, el ranking, y esos todos son rectos del punto 1 al punto 4. ¿Por Ah, ya, qué? ya, esa era mi Porque duda. aquí estamos entregando energía nomás, estamos entregando un poco de energía para girar la turbina. No Ya, cambia la entropía del sistema. ya, vale. Igual Eso. esto es teórico, obviamente hay una variación de entropía mínima, pero teóricamente se analiza así. Ya. Y la otra duda que me quedó, abajo en las masas. Ya, Abajo un poquito. aquí estamos en las masas. Donde tenía el 22,2, después lo multiplicáis por el Aquí, delta H. en la potencia, Sí, ya, dime. sí, si podéis explicarme eso de las masas, ¿no? ¿Por Ya, qué las mira, vais restando después? por eso, mira, tengo que explicártelo con el diagramita. Estamos en el punto 1, ¿cierto? Partimos en el punto 1 con 80 toneladas. ¿Sí? Entran las 80 toneladas de turbina, pero después se van, porque eso tenemos una extracción en el diagrama. Veamos el diagrama. Allí en el diagrama quizás te quede más claro. Entramos con 80 toneladas la turbina, pero cuando ya pasamos por la primera turbina, se van 39.4 toneladas. ¿Te das cuenta? Aquí Ya, se van. Entonces tú tenés que restar a los 80 esa ya para pasar a la siguiente suma potencia. ¿Cachaste? ya te capto. Entonces, entramos con los 80 toneladas hora en pero después la siguiente ya no teníamos 80 toneladas hora, ya se nos fueron los 39.4 que son 10.9, por eso lo restamos. Claro, Y seguimos con las entalpías que nos dieron al otro punto, que el punto 2, que son los 3.000 y los 2.790. ya. Y después al siguiente es lo mismo, pero en realidad Ah, sí, igual este es lo que te decía yo, que son los 22.2 menos los 10.9 menos los 2.7, son 8.6, que es la ya. última masa que va quedando, ¿cachai? Ahora sí. ¿Alguna otra duda, compañeros? No se queden con dudas, pregunten nomás si no entienden una. Gracias.
En la evaluación económica ¿Por qué está le claro. pusiste? ¿Te escucho? Dale. ¿Por qué son 4 años, 8 meses? Porque 5 son 6 meses. Si calculáis, son 7 meses y algo. Lo que Un pasa, alcance Mauri, es así. que el M anual sería como lo que tú te ahorras o lo que ganas en el fondo extra que no existía antes. Entonces, si inviertes 25, pero cada año que pasa, más o menos 5 lo sacáis de ganancia, te demora 5 años en pagar la inversión inicial. Eso quiero decir más o menos. Bueno, bien. Gracias, Jorge. Entonces eso. Ganamos 5 millones, punto 4 millones de dólares al año, ¿cierto? Y lo dividimos por la cantidad de la inversión para ver cuántos años recuperamos nuestra inversión. Y son 4.61 años y son 4 años 8 meses por eso. Porque 4.5 son 4 años 6 meses. Y 4.61 Sí, son como 4 años 7 meses y días. Entonces 4 años 8 meses. Ya. A la parte 2 solamente analiza el diagrama. El profe le hizo en una clase. No sé si vieron este diagrama en una clase. Sí, sí. Ya está la planta Meripori, una planta que está en Finlandia. Pero en el certamen te podría decir, dígame los números 16, Sí, pues. 29, 11. ¿Qué Sí, pues son? te dice, eso es lo que vamos a analizar ahora. Vamos a ver como los equipos que quizá son como en esta planta como lo más importante, como para que pregunte, cosas así. O equipos que son más o menos extraños de repente. La cosa es Vale. que traté de identificar los equipos que hay en una planta, cualquiera. Este proceso ya saben cómo se trata más o menos, ¿cierto? Aquí está la caldera, ¿cierto? Sale el flujo de vapor, aquí pasa por un serpentín sobrecalentador, pasa la primera turbina de alta presión. Hay una salida de vapor acá que pasa por que este es uno de los que pregunta. ¿Qué es esto? El equipo 29. ¿Si alguien lo sabe? ¿Qué fue a la clase? ¿Qué cosa con la pregunta, Diego? Que el profe va a preguntar por 4 de estos, ¿cachai? Y aquí en este preguntó por 4. En este caso son el 29, y es lo que casi siempre hace los certámenes, que te dice así como, acá hay aquí hay un diagrama, acá hay un diagrama y tienes que decirme 4 equipos cuáles son su influencia. ¿Ya? Que es la pregunta que tenemos acá. Que dice, relaciona el diagrama de la planta que se adjunta, la planta Meripori. ¿Qué influencia tiene el rendimiento térmico de la planta en los siguientes equipos? Entonces te pregunta para el equipo 29, el 9, el 23 y el 12. Ya. Vamos viendo, yo lo tengo acá abajo. Por otro lado. El equipo 29 es este. ¿Cierto? Si se fijan, entra un flujo caliente al equipo y circula otro frío al equipo, que es el que viene ahí acá condensado. Exacto. Es un precalentador de agua. Un precalentador de agua de alta presión, y este aumenta la temperatura de la alimentación que va hacia la caldera, y de este modo aumenta el rendimiento del ciclo. Eso es lo que él quiere, como que la respuesta es, si te pregunta por el rendimiento, si el rendimiento aumenta, no aumenta o no se ve afectado. ¿Ya? Eso es lo que hay que responder en el certamen como para que el profe te lo coloque bueno. Como decir, el rendimiento aumenta, disminuye, porque no sacan nada con decirle, es un precalentador de agua y calienta el agua. Que lo va a poner malo. Vale, vale. Ya, el rendimiento entonces de este equipo, o sea, el rendimiento aumenta gracias a este equipo que es un precalentador de agua, que viene, si se fijan, del condensado acá. Aquí pasa por un desgasificador, que también aquí funciona como estanque de alimentación, porque viene la de condensado. Y aquí se va de nuevo al ciclo de la caldera. Entonces esta agua ya está fría, por así decirlo, y aquí se precalienta y pasa de nuevo. Entonces ese precalentamiento aumenta el rendimiento. La otra que nos preguntan es el 9. El 9, este. ¿Qué es lo que hace esto? Si se dan cuenta, aquí pasa un flujo de aire caliente. ¿Ya? Y aquí está unido una cosa al flujo de aire frío que viene por acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un precalentador de aire. Exacto. Es un precalentador de aire que se llama Ljungström, que es un precalentador rotativo. ¿Ya?
de tipo rotativo que va calentando el flujo del aire que se toma desde el ambiente por aquí por un ventilador de aire forzado, de tiro forzado. Y este calienta el aire y de este modo aumenta el rendimiento de la planta. ¿Ya? Por el mismo. Por la misma teoría que el otro, que precalienta un poco el aire para que no llegue tan frío y no disminuya la temperatura dentro de la caldera. ¿Ya? El siguiente, el 23. Que este 23 es un silo de yeso que se saca, como lo vemos acá, que este es un estanque que acumula el yeso como subproducto, que el subproducto de toda la combustión y todo eso se obtiene yeso. Y este no afecta en nada el rendimiento de la planta, ¿ya? Porque es un silo que almacena yeso, ¿no? No afecta las temperaturas, no afecta los calores, nada. Y el último es el 12, que es un precipitador electrostático ESP, que es este. Entonces, ¿qué hace este equipo? Sale los aires de escape caliente por acá, ¿cierto? Pasan por el Ese es como precalentador. el que decanta como polvo, ¿no? Sí, pasa el flujo y en esa parte por ejemplo, los jeans, esas partículas que son ya más grandes, quedan ahí decantadas. Sí, po. Y hace que tenga menos emanaciones. Pero esto afecta en el rendimiento, no lo afectan en el rendimiento, porque solamente disminuye las emanaciones. Entonces aquí ponemos como definición que es un equipo que permite retirar material particulado como producto de la combustión, y dicho precipitador no afecta el rendimiento, solo disminuye las emanaciones. Y las últimas dos preguntas de la práctica son: explique el mecanismo de formación de NOx y los métodos de neutralización utilizados en la planta. ¿Y qué influencia tiene sobre la calidad del agua de alimentación el equipo número 27? ¿Ya? Entonces vamos a ver. Explique el mecanismo de formación de los NOx. Para formar los NOx se forman en la combustión. ¿Cómo se forman? Que cuando reacciona el oxígeno y el nitrógeno, este se crea, los NOx. Y los métodos de neutralización para esto son la inyección de amoníaco, que se ve en el equipo número 10, que lo vamos a ver acá. La inyección de amoníaco y un catalizador. Este catalizador. En conjunto esos dos disminuyen la producción de NOx o los atrapan, por así decirlo, para que no salgan al ambiente. Y además dispone de un quemador de bajo NOx que inhibe la producción de NOx. El óxido de nitrógeno. Ya. ¿Y qué influencia tiene sobre la calidad del agua de la alimentación el equipo número 27? Es el que hablamos delante. Este. ¿Qué dijimos que era? El desgasificador. Sí. Ya. Y generalmente el desgasificador se encarga de sacar el oxígeno del proceso, porque así mejora la calidad del agua, que es la pregunta que hace el profesor, que qué pasa con la calidad del agua, la mejora al sacarle el oxígeno que está presente. ¿Para qué? Para que no ocurra tanta oxidación en el proceso, ya que el oxígeno que produce la oxidación en los metales y eso, entonces así la disminuimos. Y además, al no haber presencia de gases, el calor es aprovechado de mejor manera, porque si hay gas, el calor va a ser absorbido por ese gas, entonces vamos a perder lo que necesitamos, que es entregar el calor al agua para que se forme vapor. ¿Ya? Entonces aquí, dicho equipo es un estanque de alimentación y desgasificador del agua, porque también funciona como estanque, la cual elimina el aire y otros gases disueltos, principalmente el oxígeno, que evita la oxidación y mejora de este modo la calidad del agua dispuesta para el proceso. Y esa es la práctica. Entonces lo más probable es que vean como en el certamen, que hay siempre como algo similar, que un ejercicio más o menos cototo, y después como algo más de teoría, o a veces hace dos ejercicios, pero ahí prepárense harto nomás, lean bien el apunte de centrales de vapor, y la primera de centrales de energía. ¿Alguna consulta? No por mi parte, Diego. ¿Están todos claros, no, chiquillos? ¿Alguna consulta? Que no se queden con las dudas porque después les van a pesar si van al certamen con alguna duda.
¿Dónde en algún lado podemos ver, por ejemplo, los nombres de las partes de cada equipo? Mira, Como para irlo estudiando. en el mismo, mira, aquí. Espera, acá. En el. Déjame mostrar primero. No sé dónde tengo el archivo. Espérame un momento, no. En el mismo punto de centrales de vapor está la planta Meripoli, mira. Espérame, ya te voy a compartir el tiro. ¿Ahí la ven o no? Sí, sí se ve. Ya, este es el apunte de centrales de vapor. Pues aquí está la planta Meripoli y hay otras plantas más, ¿cachai? Que es la que te va diciendo más o menos cuáles son los equipos, cómo son los procesos. Entonces, echarle una ojeadita bien a esto, ver más o menos cómo funcionan, ver los nombres de los equipos, que a veces son en inglés, entonces pasarlo a español, leerlo un rato va a ayudar para cuando tengan que analizar un diagrama. Y esa de la planta Meripoli está bien bueno, entonces, y fácil de entender, más que otros, por ejemplo este. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de terminar la práctica, chicos? ¿Ninguna? Ya, entonces nos despedimos, chiquillos, que les vaya bien. Suerte en el certamen que se Cabrón, les viene. gracias por todo. Vale, bro. Gracias. Que estén Chao, bien. Buena, Diego. Diego. Buena Gracias. práctica. Oye, vaya a subir la práctica, ¿cierto? Sí, yo creo que Ah, sí. sí, eso. Le voy a decir al profe y la subo. ¿Ya? Y la Ya, hermano, del test listo. también, porfa, si es que se puede. Ya. Sí, porfa. Ya vale. Ahí le voy a decir. Vale, chao, chao. Chao, que Claro, estén vale, bien. gracias. Chau, chau.